Soy Manu Dondiere, les doy la bienvenida a mi casa en Acapulco. Y les voy a hablar de un tema universal, un tema muy molesto para las mujeres. Les voy a enseñar primero que nada una fotografía, dos fotografías de chicas en Afganistán. Sin embargo, voy a hablarles de otro país musulmán que es hoy verdaderamente un escándalo, que es naturalmente lo que fue Persia y que se llama simplemente Irán en estos momentos. Pero vayamos primero a ese Afganistán. Voy a enseñar antes que nada una fotografía, dos fotografías, pero primero una muy impactante de 1972. Son tres muchachas en Afganistán que caminan por la calle como cualquier muchacha de aquel entonces en el mundo. Y luego, la segunda fotografía es Afganistán en 2012. Vean nada más, se las voy a dejar un momento para que vean bien estas fotografías y se den cuenta de lo que le han hecho los musulmanes a las mujeres de su, digamos, religión, política o como quieran llamarle. El hecho es que hoy vuelve a la primera línea de todos los artículos del mundo algo muy especial: la rebelión de las mujeres iraníes que acaban de mandar a la porra a la política, digamos. No hablemos de religiones porque es muy difícil. La religión es una cosa que no debe mezclarse con la política. Acaban de mandar a la porra a la gente que las controlaba, que controlaba a Irán. Bueno, después de que hayan visto, espero, con cuidado estas fotografías, ya vayámonos por fin a Irán. Se cree que Irán es un paísito, ¿no? Fue un imperio enorme. Fue en el pasado, en tiempos precristianos, un gran imperio. Por eso se le llamó Persia, pero una cosa es Irán y otra cosa es Persia. Irán ocupó regiones de África hacia Europa entre los siglos VI y IV antes de Cristo. En 1935, Reza Pahlavi, el único monarca que ostentó al mismo tiempo, persa o iraní, como quieran llamarle, que ostentó al mismo tiempo los títulos de rey de Persia y Shah de Irán, cambió el nombre por el de Irán simplemente. Persia sola no reflejaba la variedad étnica del país y solo tomaba en cuenta la parte persa precisamente de la población. Esta diferencia de nombres de un mismo país es importante recordarla, porque por lo que les estoy explicando. Bueno, a partir del siglo XX se llamó simplemente Irán, esa región de Asia Occidental, y todo iba bien. Iba bien. El Shah de Irán, entonces, pues se llevaba bien con Occidente, el mundo estaba bastante tranquilizado en ese momento, pero de repente llegó a ocupar el poder un tal Ayatollah Khomeini, del cual me acuerdo perfectamente todavía, por supuesto. Este hombre nació en 1902 y murió en 1989. El Ayatollah quiere decir superior
religioso de los chiitas islámicos. Es decir, es un título religioso. Y cuando un religioso es el que toma el poder en un país, pues las cosas empiezan a ir muy mal. Las fotos que deberían estar al revés, pero no lo están, estas fotos del otro país, de Afganistán, te dirán lo que era el mundo entonces. Eran países que más o menos se llevaban con el occidente. Las mujeres iban vestidas como todas las mujeres ya del momento en el mundo. Y era una cuestión de que no se... eran otros los problemas y otros los pleitos. Ya las historias religiosas habían pasado un poquito al pasado. Pero pues siempre hay gente que busca el poder, naturalmente. Estamos viendo ahora, por ejemplo en Italia, que los fascistas están simple y sencillamente retomando el poder. Porque la señora que es la primera ministra en Italia es nada menos que fascista. En fin, no voy a hacer una gran historia sobre este momento, puesto que me encuentro para ustedes en el Oriente Medio. Pero en determinado momento, en 1979, el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi se llamaba, era el líder supremo de Irán. Irán se había mantenido de manera muy especial como un país entre que sí y entre que no, pero no se había ocupado demasiado de su pueblo, como sucedía en México, por cierto, hasta que llegó el actual presidente. Volviendo a este Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, que vino aquí a Acapulco, entre otros lugares, cuando un líder religioso lo sacó de su trono y él empezó a pulular por el mundo. Estuvo en varios lugares, tanto en México, estuvo creo que en Cuernavaca, me parece, y finalmente llegó aquí a Acapulco, donde todavía se habla de la casa del Shah, de Persia. Lo que recuerda una señora inteligente de la BBC de Londres, que se llama Raimpur, en Londres, es que en 1979, cuando no existía código de vestimenta para las mujeres, que era la cosa muchísimo más normal dentro de un mundo ya hasta cierto punto globalizado, bastante globalizado, pues las mujeres se vestían como les daba la gana, las mujeres musulmanas locales. Ella, o la mamá de esta señora, se ponía vestidos largos, como son algunas orientales, y ella, la otra, podía andar en shorts y no había problema. Pero los ayatolas, estos líderes supuestamente nada más religiosos, que con esos no nos metemos, ¿verdad? Pero cuando son políticos sí nos metemos. Esos líderes empezaron a decidir cómo se iban a vestir las mujeres orientales. Entonces, el país se convirtió en un verdadero problema para los seres como yo, de este género femenino. Y las obligaron, entre comillas, porque yo considero que las mujeres debieron desde entonces rebelarse y no
lo hicieron, las obligaron a cubrirse completamente. Les enseñamos ya la fotografía de las otras del estado de Junto, cómo las hacían taparse completamente. Los orientales son seres muy diferentes de nosotros, de los occidentales, pues es lógico, y pues desean que las mujeres les pertenezcan 100%, y solo ellos pueden disfrutar hasta su apariencia. Entonces es un mundo que si no lo conociéramos diríamos, pero qué mundo de locos, verdaderamente. Esto está hoy por hoy resultando en un crimen detestable contra una muchacha muy joven en Irán. Irán, ese país tan civilizado, tan fino, que tanto tuvo que ver en el mundo, ha vuelto a esta historia de la vestimenta de las mujeres, es decir, es una manera simple y sencillamente de aplastarlas. Pero ¿por qué rayos se dejan aplastar las mujeres? ¿Por qué son tan cobardes? Eso es lo que yo jamás he entendido. Por lo pronto, médicos independientes aseguran que una joven de 22 años, Masha Amini, que había sido detenida por la policía de la moral. Tienen una policía de la moral en Irán, hágame usted favor, que se encarga de hacer cumplir los códigos de vestimenta islámicos. Y estamos, señores, en el siglo XXI. Eran mucho más modernos en la antigüedad. Yo creo que en cuanto vinieron los cambios del siglo 2000, digo del principio de los años 2000, todo cambió, pero el mundo era más moderno, si me entienden, anteriormente. Había, por ejemplo, mujeres científicas. En Irán había mujeres científicas. En Alejandría, por supuesto, famosísima. Hipatia, por ejemplo, las mujeres no eran de quinta, como empezaron a hacerlo posteriormente. En fin, los médicos, volvamos a este momento de la historia, los médicos independientes aseguran que esta pobrecita joven iraní falleció a consecuencia de un infarto tras haber entrado en coma porque sufrió en una comisaría en donde la detuvieron por no llevar el velo que le cubría la cara suficientemente bien colocado, como me oyen ustedes. La golpearon hasta que la mataron. Esta es la verdad. Y ha señalado que la policía quiere ahora decir que murió por enfermedades previas, etcétera, que no es cierto. Esto dicen médicos decentes. Entonces, esta señorita que vemos aquí en la fotografía, que era además una joven de 22 años, imagínense ustedes, que llevaba chueco el velo. Bueno, no es posible que esto suceda, no estamos en la Edad Media, no estamos en la locura de esa época horrible de la humanidad, que fue precisamente el medioevo. Bueno, entonces ahora hay que hacer algo al respecto. Algo tiene que hacer
el género femenino de todo el mundo. A mí me da un poquito de pereza ocuparme de las cosas feministas porque no estoy en absoluto de acuerdo con una serie de problemas que las mujeres se buscan para seguir siendo, yo no sé si mantenidas o queridas o no sé por los hombres. Yo no he tenido ese problema desde hace mucho tiempo. Soy abuela, no tengo ya esos problemas. Pero sí me parece que ya basta de que las mujeres sean manipuladas torpemente. Por ejemplo, aquí en México ahora se dejan manipular una serie de mujeres por los conservadores, hágame usted favor, y avientan piedras y se vuelven violentas contra un gobierno de izquierda. En fin, las mujeres, señoras, yo les suplico, recuerden que tienen un cerebro tan bueno o tan malo como el de los hombres, pero deben recordar también que deben tener una dignidad de seres humanos. No importa el género al que pertenezca. Las religiones, en lo personal, en mi familia hubo varias religiones. Por eso, por fortuna, somos todos en mi familia, en mis familias, libres pensadores. No estamos atados a ninguna religión. Cada quien puede sentir en lo más profundo de sí cuál es su interpretación de la vida, de Dios y de lo que ustedes quieran. Pero lo que no se debe jamás, jamás, es mezclar la relación personal tan íntima de cada ser con Dios con la política. Una cosa es la religión personal de la que nadie puede saber por qué es, que es una cosa absolutamente íntima, y otra cosa es la política utilizando la religión contra la libertad, ya no digamos solo la libertad, la dignidad de los seres humanos. Hay cosas que han pasado en nombre de la religión, de las religiones, porque aquí entre nos voy a decirles algo un poquito escandaloso, pero o están muy mal interpretadas todas las religiones, o verdaderamente no hay ni a cuál irle, porque todas han sido atrapadas de una u otra manera por gente que quiere politizar la religión y naturalmente hacerse de un poder extraordinario sobre los seres humanos. Y yo a esos seres humanos que somos todos y que podemos tener la opinión de nuestra existencia que queramos dentro de la intimidad de nuestras conciencias y de nuestro corazón, debemos entender que es indispensable la libertad absoluta de opinión en materia religiosa y que no debemos obligar a nadie a hacer como nosotros. No podemos. Por eso Dios nos dio la vida, creo en Dios. Dios nos dio la vida, el destino de cada quien es diferente, absolutamente diferente, y debemos tener la valentía de vivirlo como nuestra alma nos lleve. Cuando uno piensa, por ejemplo, estamos hablando muy mal, y lo acepto, cómo los musulmanes actuales utilizan su religión para absorber territorios
y para tratar de imponer su poder político, ojo, no solo religioso, político, que es contra el que yo estoy. Ellos, dejémoslos un momento aparte, que les voy a decir. Hablemos de las cruzadas en comparación. ¿Saben ustedes cuántos millones de seres humanos mataron las cruzadas? 5 millones de seres humanos fueron asesinados por los cruzados porque no creían en el mismo Dios que ellos. Estos asuntos, espero que para bien de la humanidad se vayan entendiendo y pasen a otro plano, o por lo menos se entienda con la mayor claridad que se pueda que una cosa es la religión y otra cosa es el poder político. Soy Manu Dormiere en Acapulco y deseo que las mujeres tengan el valor, como lo están haciendo actualmente las iraníes, de cortarse el pelo.